En esta segunda parte vamos a estar viendo teoría todavía de VPNs para así en la tercera parte ya iniciar con la configuración. Ya vimos a detalle lo que son los algoritmos simétricos de encripción. Aquí vemos la parte de los algoritmos asimétricos. Los más comunes que tenemos son RSA, el Gamal, Elliptic Curves, Diffie-Hellman y DSA. Estos son los más comunes algoritmos de encripción asimétricos. Algo interesante es de que por lo regular cuando, aunque utilicemos para encriptar algoritmos simétricos que como vimos tienen muchas ventajas, la parte para cambiar llaves en un medio que no es seguro como Internet se utilizan algoritmos asimétricos porque tienen en su tecnología una manera de poder hacer esto de manera segura. Un simétrico no la tiene, entonces una gran ventaja que tiene el asimétrico es de que podemos intercambiar llaves de manera segura antes de iniciar el túnel. Ahora bien, como les comento, esto no lo tienen los simétricos. Las llaves de 1024 bits o más grandes en los asimétricos son consideradas como buenas llaves. Veíamos que en el simétrico uno de 256 bits lo veíamos como el mejor simétrico. En el asimétrico deben de tener por lo menos 1024 bits para que sean considerados pues difíciles de romper. Entonces es una gran diferencia también de que aunque utilicen matemáticas más avanzadas los asimétricos, necesitan llaves más grandes para que sean seguros. También algo importante además de la encripción son lo que se le llaman hashes. Un hash lo que nos va a ayudar a hacer es a proveer que la integridad de los datos sea correcta. ¿Qué es un hash? Es una función matemática de solamente un sentido. Eso es importante, solamente es en un sentido. Ahorita vamos a ver qué significa. Es muy fácil de hacer un hash y es casi imposible de revertir. Eso es lo que significa que es de un sentido. Vamos a pasar un archivo o alguna palabra al hash, nos lo va a convertir al hash y ese hash que tenemos es casi imposible de revertir. Entonces, de entrada, tenemos datos de que tienen una longitud arbitraria, puede ser de cualquier longitud, y la salida, que se le puede llamar DJs o fingerprint, que es huella digital, esa parte siempre es del mismo tamaño, el output siempre es del mismo tamaño, no importa de qué tamaño sea la entrada. Una de los usos que se le hace es para checar la integridad de un archivo o de una palabra. Esto es muy común verlo cuando nosotros descargamos algún programa de internet, queremos verificar si lo bajamos bien. En algunos lados dice MD5 checksum. El checksum en este caso es un hash que sale desde la entrada, que la entrada va a ser el archivo y la salida va a ser un numerito que siempre es del mismo número. También se utiliza para la integridad de la autenticación y la integridad del mensaje. El saber que realmente estamos recibiendo lo que deberíamos de estar recibiendo, lo podemos verificar por medio de un hash. Cuando hablamos de hash debemos de hablar de colisión. Y una colisión significa que dos inputs diferentes, es decir, dos entradas a una función de hash totalmente diferentes, crean la misma salida, crean el hash idéntico. Obviamente no queremos que eso pase. Un hash debe de ser determinístico, es decir, de que si siempre le pongo de entrada algo, siempre me debe de dar la misma salida. Entonces el hash debe ser determinístico, obviamente. Por último, ya habíamos hablado de lo que es el efecto avalancha, que es de que si cambiamos una pequeña parte de la entrada, la salida debe de ser totalmente diferente. Entonces un hash también debe de poder hacer esto. Tenemos también lo que se conoce como Key Hash Base Message Authentication Code o HMAC. Esto también es muy usado en las VPNs. Básicamente lo que es un hash calculado desde una obviamente debemos de tener la función, es decir,
cómo se va a hacer desde una entrada, cómo vamos a llegar a una salida. Y obviamente cualquier algoritmo que haga la función de hash debe de hacer esto. Y lo que utiliza también el Key Hash Based Message Authentication Code, además de esa función, es una llave o secret key. Como ya vimos, se puede usar para verificar la integridad de los datos y la autenticidad de un mensaje. El HMAC puede ser iterativo usando varias funciones. Por ejemplo, tenemos el HMAC-MD5 y el HMAC-SHA-1. Eso quiere decir que el HMAC fue usado, pero también fue usado con MD5 o con SHA-1, es decir, se utilizaron varias funciones, fue iterativo. Ya hemos hablado de MD5 cuando hablábamos de el password secret que guarda el router. Ya habíamos platicado que ese password realmente no está guardado en el router, sino está guardado un hash, es decir, el password que nosotros configuramos le pasa a la función de MD5 y el resultado es el que guarda en el router. En el router jamás va a estar el password, nada más va a estar el hash del password. Entonces, como dice aquí, es usado muy comúnmente para verificar la integridad de los archivos. Lo que ya les había comentado, cuando bajamos un archivo de internet, algunos dicen que tiene un MD5 checksum y lo que se le hace simplemente es correr ese algoritmo de MD5 al archivo, nos va a entregar un output y ese output debe de ser igual al que nos dijeron que debería de ser. Si es diferente, nos damos cuenta de que el archivo que tenemos no es correcto. Puede tener un troyano, por ejemplo, o simplemente cuando lo bajamos hubo algún error. Como dice aquí, es usado en los routers Cisco para tener los passwords ahí. No es el password, es el hash el que se guarda. Por lo regular se expresa en un número hexadecimal de 32 bits. Un número hexadecimal de 32 números, es decir, 128 bits. Otra vez, la entrada es variable, puede ser de cualquier tamaño, pero la salida siempre va a ser de 128 bits. Una desventaja del MD5 es de que solamente la función pasa una vez los datos. Otra desventaja es de que ya se han detectado colisiones. Otra vez, ¿qué es una colisión? Una colisión es cuando diferentes entradas dan la misma salida. Hablando de un password, por ejemplo, en Cisco, de los que se guardan, eso quiere decir de que si nosotros ponemos un password y calcula el hash, existe la posibilidad de que otro password totalmente diferente tenga el mismo hash y el tiempo de entrar al router nos vaya a dejar entrar con otro password. Eso significa colisión. Obviamente hay ataques contra MD5 o contra cualquier función de hash, y una muy famosa es lo que se le llama la tabla de arcoíris o rainbow table. Aquí lo vamos a ver nada más como comentario, y para lo que se utiliza este tipo de tablas es para tratar de revertir los hashes de MD5. En particular, no necesariamente cuál es la entrada, sino simplemente que diferentes entradas tengan esa misma salida que queremos que tenga. Si ustedes buscan en Google Rainbow Table van a encontrar varias tablas ahí de arco iris que son las que utilizan los que prueban y los que atacan este tipo de funciones. Para tratar de evitar este tipo de ataques, lo que se le puede hacer al algoritmo de hash es agregarle un poquito de sal, como en la cocina. Entonces, agregar salt, significa agregar bits random a la entrada para hacer MD5 más seguro. Entonces, como en la cocina, es agregar un poquito de sal para que todo salga mejor. Como a MD5 se le han detectado que sí tiene bastantes colisiones o sí se pueden generar colisiones, existe otro algoritmo más nuevo que se llama Secure Hash Algorithms o SHA-1. Como dice aquí, es el sucesor de MD5. Por lo regular se usa en TLS, en CCL, PGP, SSH y en IPsec. De hecho, MD5 también se utiliza en IPsec.
Ahora bien, ¿cuál es una de las diferencias que existe entre este algoritmo y el de MD5? Una diferencia es de que la salida es de 160 bits, no de 128 bits. Ahora bien, al algoritmo SHA-1 también se han detectado colisiones y de hecho se supone, o dicen los expertos, debido que esto de las colisiones es debido a que las operaciones matemáticas tienen issues de seguridad. Obviamente no sabemos cuáles son porque si los hicieran públicos sería más fácil de atacarlo. Existe, además del SHA-1, existe el SHA-2 que es más seguro y hay otras variaciones del SHA. Cuando hablamos de VPNs, también debemos de hablar de las firmas digitales. Eso de las firmas digitales no solamente se aplica para VPNs y de hecho hay VPNs que no utilizan firmas digitales. De hecho, la configuración que vamos a ver no utiliza firmas digitales. Una firma digital es usada para crear una infraestructura de llaves públicas. A eso se le llama PKI, Public Key Infrastructure. Un esquema de PKI significa de que podemos tener una llave que podemos distribuir a todo el mundo porque es una llave pública. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Para que esto pueda funcionar, necesitamos de que haya una entidad que autorice los certificados. A eso se le llama Certificate Authority. O sea, por lo regular un CA es un servidor que puede ser de varias marcas. Por ejemplo, Microsoft vende su CA. Novell creo que también vende su CA. Hay varias marcas que tienen su propio CA. Todas pueden interoperar con Cisco. Entonces, CA es un tercero, que lo que hace es firmar las llaves públicas en un sistema PKI. Entonces las va a firmar para validar de que esa llave sea correcta. ¿Cómo funciona? Imagínense un usuario que tiene su llave pública. Entonces lo primero que tiene que ir a hacer es ir al CA y decirle: yo soy tal usuario y yo tengo esta llave pública. Tú debes de validar de que el que digo que yo soy sí es cierto y que la llave que te estoy dando sí es mi llave, que es una llave pública. Entonces ese binding o cómo se encadena ese certificado es hecho por algo que se le llama RA, que es la Registration Authority. Esa es la entidad que también es un servidor que su trabajo es ese, es decir, es un certificado válido. Entonces ese usuario ya puede usar ese certificado. Ese usuario también ya puede distribuir su llave pública. Entonces, cuando ese usuario manda información, puede firmarla con su llave privada. Aquí ya estamos hablando de una llave diferente a la pública, es una llave privada. Yo como usuario firmo con mi llave privada. Los que reciben pueden validar que si es auténtico o no el mensaje usando la llave pública. Es decir, Raúl Velázquez tiene una llave pública y una llave privada. La llave pública se la da a todo el mundo, la llave privada obviamente no se la da a nadie. Cuando yo mando un archivo, lo firmo con la llave privada y cuando alguien lo recibe, para saber si realmente se lo envié yo, va a utilizar la llave pública y se va a dar cuenta si es correcto o no. Entonces, el usuario encripta, el usuario puede encriptar con la llave pública y desencriptar con la llave privada. Es decir, si a mí me mandan algo, pueden usar la llave pública que ellos tienen para mandármelo a mí. Y la única manera para poder desencriptarlo es con mi llave privada. Como se podrán imaginar, se utiliza una llave para encriptar y otra llave diferente para desencriptar. Esto es criptografía asimétrica y es usada para la autenticación e integridad. Un algoritmo muy famoso, hablando de firmas, es el RCA. Este fue el primer algoritmo que se inventó para tener tanto como firma digital como encripción. Utiliza, como se podrán imaginar,
una llave pública y una llave privada. Es decir, este es un protocolo de encripción asimétrico. Ahora bien, es usado para encriptar, desencriptar y también para firmar. Hay ataques a este algoritmo. Uno de ellos ya lo vimos, que es el Adaptive Chosen Ciphertext Attack. Pero hay dos nuevos que no habíamos visto. Uno que es el Timing Attack y otro es el BPA Attack. Estos son muy avanzados, este tipo de ataques. El Timing Attack consiste cuando una persona conoce también el hardware donde está corriendo, es decir, la computadora o el servidor en el que está corriendo, y dependiendo de cuánto tiempo se tarde en encriptar y en desencriptar, puede de una manera estadística determinar cuál es la llave de encripción. Se pueden imaginar cuánto conocimiento se necesita para crear un algoritmo de este tipo. El otro ataque es parecido, se llama Branch Prediction Analysis, BPA, y esto es el procesador en sí del server donde está corriendo este algoritmo. El procesador usa algo que se llama Branch Prediction y lo que hace el atacante es correr un proceso espía para ver cuándo utiliza este Branch Prediction, y por medio de estadísticas también puede determinar cuál es la llave. Entonces estos son los ataques que se le pueden hacer a este algoritmo de RSA. El algoritmo de H o Diffie-Hellman Key Exchange es el que vamos a estar utilizando más adelante cuando configuremos los equipos. Este algoritmo lo que nos va a ayudar es a poder intercambiar llaves de una manera segura en un canal inseguro, como puede ser Internet. Este obviamente es un algoritmo asimétrico. Y como dice en el segundo punto, provee de llaves a otros algoritmos simétricos. Como habíamos visto, un algoritmo simétrico no puede intercambiar llaves de manera segura, entonces lo que utiliza es un algoritmo asimétrico para la primera parte, cuando se crea el túnel, para poder intercambiar llaves, y después ya se usa el simétrico totalmente. Es usado en IKE, que es el Internet Key Exchange, como les digo, para intercambiar las llaves en Internet, y se utiliza en las VPNs de IPsec. Lo que debemos de saber de este algoritmo es de que las dos puntas o los dos equipos que estén haciendo VPNs y que van a usar el Diffie-Hellman deben de compartir dos números que no son secretos, uno que se le llama generator y otro que se llama modulus. Eso quiere decir de que esos números, aunque alguien más los tenga, no va a poder crear las mismas llaves. Eso es para crear el intercambio de llaves por internet. Entonces los dos routers deben de tener esos dos números que no son secretos para empezar el intercambio, que, como les comento, el intercambio entre llaves va a ser seguro si utilizamos este algoritmo. Hay varios estándares en la industria. Un estándar es el X.509 versión 3, V3, y básicamente lo que define es un esquema de Public Key Infrastructure o PKI. Se utiliza por lo regular para autenticación de website, se utiliza para protección de correo con el S/MIME, se utiliza también en VPNs IPsec y se utiliza también para certificados de clientes. Seguramente si han visto alguna vez certificado X.509, entonces eso es lo que define. Obviamente es asimétrico porque al tiempo de ser PKI significa de que hay dos llaves, una pública y una privada, y esos son los usos que por lo regular se le dan. Otra cosa que tenemos es el Public Key Cryptography Standards o PCKS. Estos son estándares de la industria de criptografía. Sí nos debemos de saber de memoria esto para el examen, todos los que aparecen aquí. No aparecen todos, pero aparecen los más importantes. Entonces tenemos el número 1, que es el estándar de RSA. Tenemos el número 3, que es el estándar de cómo se deben de intercambiar las llaves con DH. Tenemos el 5, que es cómo se utiliza la criptografía basada en passwords. Tenemos el 6, que define la sintaxis extendida de los certificados. Tenemos el 7, que define la sintaxis de la criptografía de los mensajes. Tenemos el 8, que define la sintaxis de la información de las llaves privadas.
Tenemos el 10, que es la sintaxis del Certification Request. Tenemos el 12, que es la sintaxis del exchange o el intercambio de información personal. Tenemos el 13, que es el estándar de la criptografía del algoritmo Elliptic Curve. Y tenemos el 15, que es el estándar de el Token Information. Entonces, eso sí no lo debemos de saber de memoria para el examen. Antes de empezar con esto de VPNs, nada más quiero comentarles que los certificados o las firmas, todo lo que acabamos de ver, no nada más tienen aplicación como pudimos ver en VPNs, tienen otro tipo de aplicaciones. Por ejemplo, el firmar un documento para que ese documento se sepa que sí fue de la persona que lo envió. También, por ejemplo, las redes wireless, ya ven de que nos podemos autenticar con user y password. Otra opción es autenticarnos con certificados, el tener un certificado en nuestra computadora y ese certificado es el que dice que sí es válido para poderme conectar a la red wireless. Entonces, hay otras aplicaciones además de VPNs donde se usan certificados. Siempre que escuchen certificados, están hablando de lo que acabamos de ver. Lo primero que vamos a ver de VPNs son las definiciones. Tenemos unas definiciones que nos da Cisco que debemos de saber para el examen y es el VPN Head-End Device o VPN Head-End Device. Este aparato es el que termina VPNs y que está localizado en nuestra sucursal primaria, es decir, en el punto central. El VPN Head-End Device es el punto central de nuestra red. Tenemos el VPN Access Device, que es el que se conecta por VPN al head-end, pero que no está en el punto central de nuestra red, es decir, es una oficina remota. Un túnel es una conexión lógica entre dos puntos, es decir, entre un router y otro router, por ejemplo. Y por último tenemos el servicio de broadband o el servicio de banda ancha, que es el que provee tráfico de internet. Como comentario, no veo por qué Cisco ponga este concepto de broadband service en VPN si realmente nos podemos conectar por modem, que no es ancha banda, hacia una VPN. Entonces no necesariamente debemos de tener un servicio de banda ancha para poder conectarnos a una VPN. Puede ser cualquier conexión aunque no sea de banda ancha. Hay varias tecnologías para poder hacer una VPN. La que vamos a ver aquí es IPsec, pero existen otras como GRE. Un túnel GRE no va encriptado, pero es una tecnología de VPN. Tenemos L2TP y tenemos L2F. Pero la que en sí va encriptada, la que vamos a ver aquí, es IPsec. IPsec lo que nos va a dar es confidencialidad, integridad y autenticación. La autenticación se puede hacer de varias maneras, usando un username y un password, usando lo que se le llama como one-time password. Este es como el token cuando entramos a un banco que nos dan un aparatito que tiene una llave dinámica y esa llave nada más se usa una vez. Ese es el one-time password. Tenemos lo que son los pre-shared keys, que son las llaves que están compartidas. Eso es como lo vamos a configurar nosotros con un pre-shared key. Y tenemos certificados firmados, que eso no lo vamos a ver, pero es otra opción. La implementación de Cisco, de hecho, es con pre-shared keys y con los certificados. Pero, insisto, lo que vamos a ver aquí es con pre-shared keys. Tenemos que IPsec es de capa 3 y utiliza un túnel que es un túnel tipo ISAC-MP. Este tipo de túnel va encriptado. IPsec utiliza lo que se le llama Internet Key Exchange o IKE. Lo que debemos de saber de IKE es de que tiene varios modos de operación. Tenemos el modo principal o main mode. En este modo existen tres intercambios entre los peers de IPsec. Los peers de IPsec son los dos routers o los dos equipos que vayamos a hacer una VPN. Entonces existen tres intercambios de información entre estos peers. El que responde selecciona una propuesta que recibe del que la inicia. La propuesta básicamente es qué tipos de protocolos de encripción y de hashing se van a utilizar. Esa es una propuesta, el proposal. DH, Diffie-Hellman, establece de manera segura
la llave secreta entre la conexión que no es segura. Es decir, si estamos conectándonos por internet, vamos a utilizar DH o Diffie-Hellman para que de esa manera, de una manera segura, vayamos a intercambiar las llaves. Después de esto, se establece la sesión, un túnel que se llama ISAC-MP, que significa Internet Security Association and Key Management Protocol. Este es un protocolo que se va a formar después de que se utilice el main mode. Existe otro que es el aggressive mode y es más rápido porque nada más se mandan 3 paquetes. El que inicia manda la información para establecer una asociación segura o Security Association, que se pone como SA. El que responde envía los parámetros de seguridad seleccionados. Esos parámetros de seguridad es la propuesta, es decir, si voy a utilizar D, si voy a utilizar 3Ds, si voy a utilizar MD5, etcétera, etcétera. Y finalmente el que inicia finaliza la autenticación de la sesión de ISAC-MP. Entonces, en estos dos se utiliza un túnel de ISAC-MP. El tercero también utiliza un túnel de ISAC-MP y se le llama como Quick Mode y simplemente negocia los parámetros para la sesión de IPsec. Cuando nosotros encriptamos con IPsec una conexión, los paquetes pueden ir de dos maneras. Pueden ser con el Authentication Header o AH o con el Encapsulator Security Payload o ESP. Es decir, cualquier paquete que nosotros encriptemos o va a ser AH o va a ser ESP. Esto se utiliza para checar la autenticación y la integridad de los servicios. Una cosa importante de las diferencias es de que ESP encripta todo el paquete original, AH no encripta todo. ESP utiliza el protocolo IP50, AH utiliza el protocolo IP51. Entonces, si en una lista de acceso ven que permita IP50 y permita IP51 es porque queremos dejar pasar ESP o AH. Ninguno de los dos es TCP o UDP, es el protocolo IP50 y el protocolo IP51. Puede operar en modo transparente o en modo túnel. En modo de túnel, el paquete es modificado con un nuevo header de IP, entonces todo el header de IP es modificado cuando es en modo túnel. Cuando no es en modo túnel, cuando es en modo de transporte, el header de IP no es modificado. En los equipos Cisco podemos configurar varios tipos de VPNs. Tenemos, por ejemplo, la V3PN, que es la que nos va a servir para poder encriptar voz y video. Tenemos algo que se le llama IPsec Stateful Failover, y este feature lo que nos va a ayudar es a poder tener varios enlaces, todos ellos redundantes. Eso es lo que nos va a ayudar el IPsec Stateful Failover. Tenemos algo que se llama DMVPN o Dynamic Multipoint VPNs. Este tipo de configuración es algo común en la industria y básicamente lo que es crear VPNs de manera dinámica. ¿Para qué nos va a servir crear VPNs de manera dinámica? Les voy a poner un ejemplo. Tenemos la sucursal principal y tenemos, por ejemplo, 50 sucursales conectadas por VPN, por IPsec, a esa sucursal principal. Si tenemos voz, por ejemplo, y nos queremos comunicar de la sucursal A a la sucursal B por VPN, tenemos que ir a la sucursal principal y de la sucursal principal irse a la otra sucursal. Entonces está dando dos saltos. El crear que todas se conecten contra todas suena muy bonito, pero la verdad es de que si vamos a conectar 50 todas contra todas, vamos a tener bastantes túneles de IPsec y eso nos va a hacer de que nuestro ruteador, el CPU, se vaya muy por arriba. Entonces lo que hace la Dynamic Multipoint VPN es crear las VPNs en demanda, es decir, si la sucursal A se quiere comunicar con la sucursal C, se va a crear una VPN dinámica de la sucursal A hacia la sucursal C y solamente va a estar arriba mientras que se use. Cuando se deja de usar esa VPN, simplemente la VPN desaparece.
Obviamente sí debemos de tener configurada una VPN de la sucursal central o principal hacia todas las sucursales. Eso sí es necesario, pero entre sucursales no necesariamente si tenemos este tipo de configuraciones. Otra solución que ofrece Cisco de VPNs es IPsec con MPLS. Otra es Cisco EasyVPN, que es una configuración que se pone más básica en los ruteadores. No necesariamente es fácil de configurar, pero así se llama. Tenemos lo que se le llama como Remote Access VPN, que es cuando nos conectamos con un cliente desde una PC hacia una red. Por ejemplo, si yo me quiero comunicar con IPsec hacia mi empresa, se puede hacer desde mi PC si tengo un software que es un cliente de VPNs para poderme comunicar. Es decir, estoy en el aeropuerto, quiero bajar mi correo, me conecto con VPN y de manera segura lo bajo. Algo también que existe es SSL VPN, y esta es una mejora al Remote Access VPN en el sentido de que yo me conecto a una página de internet. De esa página de internet de mi empresa, que es de mi empresa, se baja automáticamente el cliente, que es un cliente un poco más pequeño, y ya me conecto. Entonces no necesito ir a cada computadora a instalar el cliente, ya que de esta manera se hace de manera automática entrando a una página, se baja el software y ya me conecto. Esta parte de SSL VPN se vende por licencia, entonces sí puede ser algo costoso. Y por último tenemos las VPN sitio a sitio, que es cuando te conectas de una sucursal a otra. De esta manera las PCs no deben de tener ningún cliente para poderse comunicar de manera segura entre las sucursales, y esa es la configuración que vamos a ver más adelante, una VPN de sitio a sitio. ¿Qué debemos de tener en cuenta cuando diseñamos una solución de VPN? La primera, obviamente, es de que sea una conectividad segura, que sea muy confiable la conexión, verificar el performance, la escalabilidad, es decir, cuando agreguemos nuevos sitios, qué tan confiable es de que siempre esté arriba el servicio. Todo esto, por ejemplo, si nosotros tenemos una sucursal central y sabemos que muchas sucursales remotas se van a conectar ahí, debemos de escoger un equipo adecuado para que pueda ir creciendo, para que sea confiable. Si en ese momento tenemos 10 sucursales, pero sabemos que dentro de un año vamos a tener 100, debemos de estar diseñando para poder crecer de una manera muy escalable. Ahora bien, ¿qué otras cosas debemos de tener en cuenta? Debemos de saber, por ejemplo, que debemos de usar ESP en lugar de AH, porque ESP se encripta todo el paquete, AH no. Debemos de saber que debemos de usar AES o 3DS en lugar de DS. Debemos de saber que debemos usar SHA en lugar de MD5. Algo importante que debemos de saber también es de que debemos evitar que el tráfico de VPN se natee, que utilice NAT. Sí funciona si utiliza NAT, pero la verdad es de que el diseño se hace muy complicado. Vamos a tener que usar NAT si vamos a usar dos redes que utilizan el mismo direccionamiento, por ejemplo. Pero la verdad es de que si se puede evitar el usar tráfico de VPN con NAT, nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. El punto de aquí, lo que nos quiere decir es de que no solamente debemos de enfocarnos a VPNs, debe de haber features de seguridad antes y después de pasar por el túnel, es decir, por ejemplo, un IPS, por ejemplo, un firewall. No nada más porque estamos pasando tráfico encriptado significa que es tráfico confiable, puede ser un ataque que va encriptado, pero un ataque al fin y al cabo. Algo interesante es de que si, por ejemplo, ponemos un IPS dentro del túnel, pues obviamente el IPS va a estar viendo todo encriptado y no se va a dar cuenta que hay un ataque. Un IPS lo debemos de poner afuera del túnel. Algo que debemos de saber también es de que IPsec es considerado como un framework. Esto quiere decir que IPsec puede usar protocolos diferentes. El decir IPsec no significa que estamos utilizando, por ejemplo, AES o 3DS o DS o IDEA. Cualquier protocolo puede ser usado en IPsec. Entonces IPsec lo que es
es algo global que nos dice cómo se debe hacer una conexión de IPsec. Puede utilizar, por ejemplo, DH para intercambiar las llaves, como ya lo vimos. IPsec puede autenticar usuarios y equipos. IPsec utiliza checksums, que no es otra cosa más que los hash, para asegurarnos que los datos son íntegros, que no cambiaron. IPsec utiliza dos fases. La primera es el IKE fase 1, que es un túnel de Isaac MP, y el IKE fase 2, que es un túnel de IPsec. En la fase 1 es donde se da en sí el exchange de Diffie-Hellman, es decir, cuando intercambiamos las llaves, negocia las políticas de IKE, que es lo que vamos a utilizar en cuanto a encripción, y autentica los peers, y eso se puede hacer de varias maneras, como ya vimos. Lo que vamos a ver en el ejemplo de este curso es usando los pre-share keys, pero este puede ser también por medio de certificados, por ejemplo. La fase 2 es cuando ya se establece el SA o Security Association, es donde se establece, negocia las políticas de seguridad de IPsec, y opcionalmente hay otro intercambio de Diffie-Hellman, es decir, ya que el túnel está arriba, podemos cambiar las llaves utilizando DH. La primera vez que intercambiamos las llaves era cuando todavía no estaba el túnel y ya hicimos un intercambio de llaves, y si queremos que sea más seguro, en la fase 2 podemos volver a intercambiar llaves ya dentro del túnel para hacerlo más seguro. Con eso terminamos la parte teórica. En el siguiente tema ya vamos a empezar a ver la configuración. Como les comentaba, primero lo vamos a ver desde la línea de comandos, que aunque no es parte del examen, yo creo que es una manera más sencilla de ver todo esto de teoría que vimos, cómo es de que se traduce a comandos. Y ya que lo hagamos en la línea de comandos, después nos vamos a ir al SDM para verlo en la interfase gráfica, que finalmente es la que nos van a preguntar en el examen. Como comentario adicional, la verdad es de que el mundo sin VPNs sería muy diferente. Antes de las VPNs se tenían puros enlaces privados, pero los enlaces privados son muy caros. Entonces, al usar una VPN, lo que estamos haciendo es rentarle al ISP el acceso a Internet, que es mucho más barato que el tener una línea privada, y ya teniendo todo conectado por Internet, podemos tener VPNs y comunicarnos de una manera muy segura, no tan seguro como una línea privada. Una línea privada va a ser mucho más segura siempre, pero es mucho más caro. Entonces, una de las grandes ventajas de usar VPNs es eso, el ahorrarnos el dinero de tener puros enlaces privados entre nuestras sucursales. Otra gran ventaja de las VPNs es el poder conectarte desde tu casa y trabajar desde ahí. Cisco, por ejemplo, maneja esto bastante. Tienen su kit, todos los empleados de Cisco, en el que es un router pequeño. Ese router también tiene un teléfono IP conectado y tienen su configuración en el router para que se conecten por medio de Internet a una VPN, y es como si estuvieran en su oficina. Entonces, Cisco cree mucho en esto porque se ahorra obviamente muchos gastos. El no tener una oficina para cada persona es ahorrarse bastante dinero. Desgraciadamente eso en Latinoamérica no se ve tanto, porque los jefes nos quieren estar viendo que estamos ahí aunque no estemos haciendo nada, pero les gusta ver a los empleados sentados en los escritorios y no desde su casa trabajando.